Y listo. Entonces, en el tema de la clase antepasada que habíamos visto, habíamos finalizado ya el tema de los actuadores y los sensores. Y habíamos visto un poco de lo que es un microcontrolador. Como temas esenciales y específicos de ese dos temas, pues teníamos que los sensores son todo lo que detecta los cambios del medio físico y los actuadores son todo lo que genera cambio en nuestra materia prima. Y que entre esos dos componentes está la interacción de un controlador o un PLC, que es la memoria o es el cerebro de la operación como tal. Esto implica que nosotros en esta estructura que tenemos contemplada ahí, pues de forma generalizada, tengamos estos tres aspectos. Un aspecto físico, que son los enclavamientos como sensores y actuadores, y un aspecto un poco más software, que es la parte PLC. En esta clase, la idea es abordar ya de lleno el tema de PLC. Cómo se cablea un PLC, cuáles son las características estructurales o arquitectónicas de un PLC, y vamos a tocar el tema de programación de los PLC desde el lenguaje ladder. Entonces, precisamente lo iba a, lo iba a tomar desde Codesis, pero ayer estaba preparando precisamente la clase y encontré un simulador de logo. Este simulador de logo nos permite hacer un cableado de un PLC, algo que todo, pues, que no tiene el Codesis. ¿Y cómo vamos a manejar? Vamos a trabajar, primero vamos a cablear el PLC, les voy a mostrar cómo se cablea el PLC, ustedes también lo van a cablear, lo van a simular y vamos a hacer nuestros primeros, digamos que aproximaciones al ladder, al lenguaje de programación ladder. ¿Cómo funciona este lenguaje de programación? Resulta y pasa que cuando hicieron el primer PLC, los únicos que podían, digamos que automatizar una máquina eran los ingenieros electrónicos, que mediante lógica cableada llegaban a hacer sus apropiaciones lógicas dentro de un programa. ¿Y cómo funcionaba la lógica cableada? La lógica cableada funcionaba con una fase o una línea que lleva potencia y un neutro. Y de acuerdo a las interacciones entre esa fase y esa línea, bien sea con bobinas, que son los que digamos, al tener una corriente eléctrica, generan un paso de más corriente eléctrica, digamos que funcionan como un interruptor electrónico. Motores, actuadores, temporizadores y demás componentes físicos conectados en estas dos líneas permitían hacer digamos que una cascada de tareas. Como esa era la forma tradicional en que se hacía automatismos, llegó el PLC y la memoria del PLC funcionaba de la misma manera. Cogieron esa lógica de cableada y la convirtieron en un lenguaje ladder para que los ingenieros electrónicos la entendieran de una manera más adecuada. Después se le fueron sumando otros lenguajes ya dependiendo de otras áreas de conocimiento. Entonces, después apareció el lenguaje Graphics, que ese lenguaje es muy similar al lenguaje que nosotros manejamos en procesos. Son bloques de procesos que se están haciendo dentro del programa. Después aparecieron otros lenguajes, lista de instrucciones, porque se sumaron los ingenieros de computación y ellos trabajan bajo listas de instrucciones. Entonces, sumaron su lenguaje de lista de instrucciones a, a los PLC. Después empezaron a salir más lenguajes alrededor del entorno de programación y se llega al lenguaje de texto estructurado, que funciona muy similar a un lenguaje HTML o a un lenguaje C++. Y pues en la actualidad ya hay muchos PLC que manejan muchos lenguajes. Ya son casi que generalizados, pero en términos esenciales, si nosotros queremos aprender a programar cualquier PLC en la industria, tendremos que conocer de pronto, en lo más mínimo, el ladder, que es el lenguaje universal de todos los PLC, el lenguaje de diagrama, de contactos se llama, lenguaje de contactos, y el texto estructurado, que ese también es el más avanzado, que nos permite hacer muchas más apropiaciones que el lenguaje ladder. Entonces,
Si tienen acceso a la plataforma Classroom, por favor, voy a compartir mi pantalla para que puedan seguir los pasos. El programa que les traje, entonces, para trabajarlo hoy, es en la carpeta de software, van ahí a la carpeta de Classroom, buscan software, y hay una carpetica o sí, una carpeta, un archivo comprimido, que se llama CAT SIMU V3. Ese es el que vamos a trabajar ahorita, en primera instancia. Entonces, van, lo descargan. A ver por qué no me aparece aquí. Bueno, espérenme a ver si lo puedo compartir aquí al chat. Con eso de pronto lo hacemos un poco más rápido para que ustedes lo descarguen de una vez aquí desde el chat. Y no tengan que ir a hacer toda esa vuelta. Listo. Y vamos a ver si nos escoge esto. Creo que sí, ahí está subiendo. Les voy a esperar un momentico para que descargue. Si ustedes ya lo encontraron en el simulador, me pueden ir contando. Listo, creo que ahí ya les quedó en el chat, me parece. Por favor, verifique. Y lo van a descargar en una carpeta o en el escritorio. Y una vez lo descarguen, lo van a descomprimir. Descomprimanlo en carpeta, por favor. Les debería quedar una carpeta como las que aparecen en mi escritorio. También con el mismo nombre. CAT SIMU V3. Ingeniero, disculpe, en el chat de acá del encuentro de Zoom. Sí, señor. Aquí en el chat ya nos aparece. Ahí les dejé el documento. Porque a mí no me ha cargado, solamente me aparece el mensaje de buenas tardes. ¿Sí? ¿No te ha Ya no me cargado? carga. No, aún no. Y en la plataforma Classroom lo pudieron ver. Lo tengo ahí en el chat, lo tengo en la plataforma. Y por la plataforma me aparece, no me aparece opción de descarga. ¿Te aparece opción de descarga? Ok. ¿A alguien más ya le aparece en el chat o no les aparece en el chat? Sí, a mí también ya me apareció en el chat, ya lo estoy descargando. Listo. Si algo, pues, creo que si uno entra al drive del curso, entras a buscar tablón, no me acuerdo dónde es que está el drive del curso. Ah, sí, carpeta drive de la clase. Uno ingresa por carpeta drive de la clase y ahí debería aparecer la carpeta de software. Y no estoy mal. Ya ingreso a ver si me permite. O te lo envío al correo. Puede ser, me aparece, no se ha encontrado URL solicitada en el servidor cuando abro la carpeta del Drive del curso. No sé qué pasará, ¿será que tengo problemas de conexión o qué? Bueno, si quieres, ya te envío entonces a ver cómo está esto.
Aquí me aparece. Ya te lo comparto desde mi Drive, le cambio aquí las propiedades, compartir. Voy a compartir el enlace de la carpeta en el chat nuevamente, ¿listo? Listo, sí, señor, Y me muchas gracias. confirmas si puedes ingresar a ese Drive. ¿Te aparece? Yo creo que una carpeta que se llama cat simo p3. Sí, en esta sí ya me permitió descargarla. Listo. Muchas gracias. Este no pesa tanto, este software es, pues es un, ¿cómo se llama esto? Un ejecutable, no tiene tanto peso, entonces es fácil. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Ya tenemos la carpeta descomprimida? ¿Quienes ya pudieron descargarla? Sí, señor, ya la tengo igual. Listo. Vanessa, ¿cómo vas tú? Sí, ya también. Listo. Dentro de esa carpeta, bueno, hay otra carpeta y hay dos, bueno, ya cuando uno entra a los datos, hay una que dice clave, que dice 4962, no la vayan a borrar. Y hay otra que es un ejecutable, que dice aplicación, dice cat e simo. Tiene un símbolo como rojo y verde. Entonces le van a dar doble clic al que dice aplicación, al cat, y recuerdan esa contraseña, esa clave que dice 4962. Entonces doble clic, cuando le den doble clic, les va a aparecer ya el ejecutable del simulador y les va a pedir la clave. Entonces acordémonos que la clave era 4962. Le damos OK y listo. Ahí ya nos debería dejar habilitado el software. Listo. Entonces, este ejecutable también es un simulador de circuitos y un simulador de lógica cableada de algunos PLC, específicamente de loco. Y este, pues es muy específico, este simulador es muy específico para ingeniería electrónica, porque trabaja bajo los diagramas bajo el diagrama eh, electrónico, trabaja bajo los diagramas electrónicos. Entonces, vamos a empezar a incursionar un poco. Sé que de pronto no tienen mucho conocimiento en el tema de electrónica y no conocen algunos de los, digamos que símbolos que van a aparecer a lo largo del ejercicio, pero después de esto ustedes ya van a poder coger un diagrama eléctrico y van a identificar algunos aspectos que serán muy, digamos que cotidianos en este ambiente de programación. Entonces ya cuando estemos aquí, ya le hayan dado la clave, tenemos en la parte superior las herramientas, sí, las herramientas y de donde se van a estar extrayendo los diferentes componentes que vamos a utilizar en esa hoja. En la parte interna nos aparece como un específico, una rotulación de plano. Ahí es donde vamos a trabajar. Entonces, en esa rotulación de plano, nosotros vamos a ir colocando los diferentes dispositivos que vamos a ir a aplicar en este ejercicio. Y arriba nos aparece uno que dice simulación, stop, pausar y paso a paso. Esos dos aspectos, estos dos aspectos son para cuando estemos simulando. Traje este simulador porque me permite, a diferencia de Codesis, me permite hacer un enclavamiento físico, bueno, simulado del PLC Logo. El PLC Logo es el PLC más común en la industria y el más asequible, es el más barato. Y este tiene unas condiciones diferentes a los otros PLC, ya los vamos a ver. Entonces,
Para poder sacar el PLC, para poder empezar a utilizar el PLC, vamos a ir a la segunda línea de barras y vamos a buscar uno que dice I/O, entradas y salidas. Es el antepenúltimo de la segunda barra. No sé si, bueno, creo que no se alcanza a ver muy bien, no puedo agrandar tanto la... Este no tiene más zoom, no, este no tiene más zoom. Entonces es el segundo, buscan ahí en la barra de herramientas uno que dice entradas y salidas. Y van a dar clic sobre entradas y salidas. Cuando ven un clic en entradas y salidas, se va a desplegar otra barra de herramientas y van a aparecer unas que se llaman intercambiador entre PLC y SIMU, intercambiador de salida PLC SIMU, y va a aparecer módulo lógico PLC ST 1200 y otros ahí, entradas digitales, salidas digitales, CPU, alimentación y alimentación I/O. ¿Qué tenemos aquí? La estructura de un PLC funciona por módulos, lo que yo le venía diciendo en la clase pasada. Entonces tenemos una entrada del PLC, o sea, entradas digitales. Tenemos las salidas digitales, que son otro módulo. Tenemos la CPU, que es donde se va a procesar toda la información. Tenemos la alimentación del PLC. Y tenemos pues las salidas como tal de PLC. Entonces vamos, entre esa barra de herramientas vamos a buscar el que dice módulo lógico. Y le vamos a dar un clic. Inmediatamente se nos debería aparecer este moacho aquí. Entonces ustedes lo van a acomodar en su plano de tal manera que nos quede más o menos sobre el lado izquierdo, no muy abajo tampoco ni muy arriba. Pues ustedes lo ponen ahí porque tenemos que hacerle las conexiones. Entonces ustedes le ponen la distancia que ustedes permitan para poder hacerle las conexiones tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces lo que ustedes ven en la imagen, lo que ustedes sacaron ahí, es un PLC logo. Es el más normal que tenemos en la industria. Cuando uno compra un PLC logo, exactamente le llega esto. PLC logo sin un módulo de aquí, sin otro módulo adicional de salidas, solamente tiene 4 salidas y 8 entradas. Si uno quiere adquirir más salidas digitales o más salidas análogas, compra el módulo de salidas. Y el módulo de salidas se acopla en la parte derecha de este PLC y se va sumando. No hay lío. Entonces, ya estamos aquí, muchachos. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Perfecto. Entonces, este PLC logo, cuando en particular los PLCs industriales por lo general vienen así, vienen para cablearlos a potencia directamente nosotros, y habrán otros PLC que son como los Festo que vienen con módulo de módulo de potencia. El módulo de potencia es un empalme que se le da hacia la parte izquierda del PLC y tienen como estar diciéndoles una fuente de poder, una conexión a poder, y solamente sería conectarlo directamente a corriente. En este caso, los PLC normalmente que encontramos en la industria no tienen eso, y entonces nos dicen que tenemos que cablearlo de acuerdo a los pines que tienen acá. Entonces ustedes en la parte superior encuentran uno que se llama P1, P2, y después encuentran todos los que se dicen I, del I1 al I8. Y en la parte de abajo encuentran clavijas 1 y 2, nombradas con Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces, en todos los PLC, todo lo que diga I es entrada. Y todo lo que diga Q es salida. Entonces, tenemos 8 entradas en la parte superior y tenemos 4 salidas en la parte inferior. P1 y P2 corresponden uno a la fase, P1 corresponde a la fase eléctrica y P2 corresponde al neutro. Y abajo tienen clavija 1 y clavija 2 porque tiene que cerrarse el circuito. Entonces 1 corresponderá al neutro y 2 corresponde a la señal de salida. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a empezar a cablear este PLC. Y lo primero que tenemos que cablearle es la potencia y el neutro. Para cablearlo, en la segunda barra de herramientas hay una línea.
que dice cable de conexión. Vamos a dar clic y se va a desplegar otra barra de herramientas. Y vamos a buscar la primera que dice cable de conexión, sí, cable fase. Pero yo creo que en este caso tenemos que buscar primero algo que dice potencia. Listo, lo primero, listo, ya. Entonces en la segunda, nos devolvemos un poquito, en la segunda barra vamos a la primera opción que dice alimentaciones. Ahí vamos a dar clic y nos despliega toda la nueva barra y vamos a buscar uno que se llama L, que es línea o fase. Entonces ahí precisamente dice alimentación fase. Le vamos a dar clic y lo vamos a sacar a nuestra área de trabajo. ¿Listo? Lo vamos a poner en la parte de arriba. Entonces nos quedaría más o menos así como... Entonces nos quedan un L con una letra ahí y ya. Ahora, ahí en esa misma caja de herramientas vamos a buscar uno que se llama alimentación neutro. Entonces le vamos a dar clic y lo vamos a poner debajo de nuestro L. Y le vamos a dar y lo vamos a soltar. Entonces ya tenemos una línea fase y una línea neutra. Estos nombres que aparecen -X, y los podemos cambiar. Le damos doble clic sobre el contacto que queremos cambiar. Y ahí donde dice nombre se lo podemos cambiar. Yo le voy a poner a línea, o fase mejor. Y le doy OK y ya me quedará fase. Y a la N le voy a poner neutro. Bueno, le voy a poner solamente N porque no recibe tanto. O neutro. No recibe, ¿qué? No recibe tantos caracteres. Entonces quedaría algo así. Entonces tengo la fase y el neutro. Ya cuando tengamos esta fase y este neutro, entonces ahora sí volvemos a nuestra barra de herramientas en la parte superior, buscamos cables y conexiones, es la línea, damos clic y buscamos en la nueva barra de herramientas que se desplegó, buscamos la primera que se llama cable de fase. Vamos a dar clic y esta vez se nos habilita un puntero. Sobre la línea donde está azul, le vamos a dar clic. Vamos a dar clic sostenido y él ya nos va a sacar el cablecito de la fase. Lo vamos a llevar hasta un punto que nosotros queramos y listo. Ahí nos quedó la primera línea. En esa misma barra de herramientas hay una que dice cable neutro. Vamos a hacer lo mismo con el cable neutro. Entonces, clic sostenido y lo jalamos hasta donde necesitemos. Y ya. Ahí ya nos está diciendo que tenemos la fase en línea y la fase de neutro. Qué pena, ingeniero. Una pregunta, ¿cómo hago para acercar o alejar? Es que no le encuentro la manera. Ah, listo, para acercar. Entonces vas a dar control sostenido y con el scroll del ratón. Ah, listo. Listo, gracias. Listo. Si necesitan mover alguno de los elementos que está dentro de su pantalla, dentro de su plano, van a la flechita de la parte izquierda donde dice redibujar, le dan clic y ahí ya les permite mover el objeto que seleccionaron. Esto como el de selección, ahí lo van a seleccionar y lo pueden mover. Listo, entonces ya tenemos una línea y un neutro. Habíamos dicho que el PLC logo tiene dos pines de conexión de alimentación. El primer pin es el P1. Ese es fase o línea. Y el segundo, P2, es neutro. Entonces vamos a cablearlos de esa misma manera. Vamos otra vez a nuestros cables. En esa misma barra de herramientas vamos a buscar cable de fase. No nos podemos equivocar en cable porque entonces el simulador no lo entiende, no los comprende. Vamos a dar cable de fase y nos vamos a parar encimita del P1.
sin tocarlo, pero arribita donde termina el logo, donde termina el dibujo del PLC sobre el P1, vamos a dar clic sostenido y llevamos hasta la fase. Y lo mismo vamos a hacer, pero con el cable neutro. Entonces escogemos cable neutro, vamos y buscamos P2, nos paramos sobre P2, sobre la línea donde termina el PLC, clic sostenido y llevamos hasta nuestro neutro. Y nos debería quedar así. Si estas conexiones se realizaron adecuadamente, cuando nosotros le demos simulación, deberá prender el PLC. Entonces quiero que me comenten si ya les encendió el PLC. ¿Dónde se le da simulación? En la primera barra de herramientas, en la parte superior, hay un icono verde que se llama simulación. Listo, salen unos números Listo. en la Si ya pantalla. enciende, arriba nos aparecerá una I, que significa entradas, tiene 8 entradas, y abajo nos aparecerá una Q de 1 a 4, que son las salidas. Y nos aparecerá en room, o sea que está corriendo el PLC en este momento. Esto es lo mismo que se visualiza en un logo normal. Cuando uno compra un logo físico, aparece esto mismo. Lo conecta uno a la energía y les va a aparecer unos LED, o pues en su pantalla digital va a aparecer exactamente esto mismo. Y estos cajones que están aquí abajito de cada una de las entradas y cada una de las salidas se iluminan en negro cuando están activadas las entradas y salidas. Entonces ya sabemos que nos funciona el logo, o sea que está encendiendo. Ahora sí podemos empezar a hacer nuestra simulación del cableado del resto de los componentes. Antes de comenzar a hacer el cableado, entonces vamos otra vez a donde dice simulación, pero esta vez le damos stop, lo paramos. Funciona muy parecido a Tinkercad, por eso eran los ejercicios de Tinkercad, para acostumbrarnos más o menos a esa lógica de estar jalando cables y esto, sino que esto ya como requiere un poquito más de conocimiento electrónico, ya tenemos que estar un poco más pendientes. Listo, ya cuando tenemos cableada la fase, recuerdan que en la parte de abajo yo les dije que teníamos un neutro, que teníamos que ponerle neutro a cada uno de los pines. Pues vamos a jalar ese neutro desde el que tenemos aquí. Entonces así normalmente es como se hace. Vamos a buscar otra vez en cables y vamos a buscar uno que se llama cable neutro. Precisamente es el segundo en azul. Vamos a pararnos sobre la línea que queremos, donde queremos que quede la conexión. Damos clic sostenido y lo jalamos hasta la parte bien de abajo. Y listo. Nos debería quedar así. Y nuevamente le damos ahí donde termina la línea, clic sostenido y lo llevamos a un lado. Y listo. Ahí ya vamos a jalar. Vamos a jalar el neutro. Yo tengo que mirar aquí una cosita. Creo que ya sí están viendo. Si quieren pueden ver mi pantalla en este momento. Voy a abrirles el ejercicio que vamos a hacer hoy. Vamos a cablear ese sistema así como lo tenemos ahí. Y listo. Entonces ya tenemos cableado nuestro neutro. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con la fase. Y la fase se va a quedar más arriba. Entonces vamos a ir a cables de fase. Vamos a ponernos donde queremos que se haga la conexión. Y lo vamos a jalar. Uy, creo que hice mal. Aquí no funciona el control C, control B. Aquí no funciona el control Z en este simulador. Entonces
Si uno se equivoca, toca borrar la línea. ¿Y cómo la borra uno? Da clic sobre el instrumento que quiere borrar y suprimir. Y ahí lo borra. Entonces nuevamente voy a darle clic sobre la fase que quiero, lo llevo hasta el punto, lo suelto. Y ahora lo jalo hasta donde me interesa. Y nos debería quedar así. Entonces, de fase baja uno y de línea baja otro. De neutro baja otro. Entonces, verde y azul. Una vez tengamos esto así, ahora tenemos que conectar todas nuestras clavijas 1 a la fase de línea. Entonces, con el mismo cable de fase, vamos a pararnos debajito de donde dice 1, o donde está el pin de línea, clic sostenido, y llevamos hasta la fase. Y así con todas las entradas. Y nos deberían quedar cableadas las fases y las entradas. Si ustedes los notan, precisamente ese Q, ahí donde dice Q, tiene un enclavamiento normalmente abierto. Ese enclavamiento normalmente abierto se cierra cuando se activa la imagen, se activa la salida. Y lo que pasa es que se deja pasar de la fase corriente al circuito que vamos a completar aquí. Aquí debajo de esto vamos a ir colocando los diferentes instrumentos que nos permiten hacer el movimiento de los actuadores que vamos a colocar. Entonces, muchachos, ¿ya cablearon las salidas? Sí, señor. Listo, entonces ya tenemos cableado nuestro PLC. Ahora tenemos que empezar a agregarle tanto las entradas como las salidas. Las entradas vamos a agregar 2 interruptores, un final de carrera y un sensor. Entonces, los dos interruptores ya sabemos que son pulsadores o mecanismos mecánicos que cuando uno le da pulsar, se cierra el circuito y pasa algo. El final de carrera son los que se encuentran al finalizar el avance de un cilindro doble efecto o un cilindro simple efecto, un pistón que sale de una camisa, para sensar precisamente esa posición que el avance de ese cilindro finalizó. Y los sensores, pues tenemos sensores neumáticos, sensores inductivos, capacitivos y magnéticos que detectan la variación de su medio. En términos generales, estos son los 3 tipos de sensores más utilizados. Entonces, interruptores, como pueden ser de encendido y apagado, finales de carrera para detectar la posición de una pieza de mi máquina, y los sensores que son los que detectan varios componentes. Entonces, aquí los sensores y todos esos componentes se van a ver en la nomenclatura ISO 13000, no me acuerdo, 13948, que habla sobre neumática, electroneumática y fluido eléctrico. Esto es simbología de fluido eléctrico. Si ustedes ya desean investigar un poco más sobre ese tipo de simbología, pues pueden ir a buscar sobre la simbología y van a ir encontrando. Yo los voy a ir guiando en lo que podemos ir analizando acá. Entonces vamos a buscar primero los interruptores. Entonces en la parte superior, en la segunda barra de herramientas, vamos a buscar uno que se llama accionamientos. Vamos a dar clic sobre accionamientos y ahí se deberán desplegar varios accionamientos. En accionamientos, el primero que aparece se llama botón pulsador. Ese no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar el segundo y se llama pulsador normalmente abierto, que es el más común que encontramos. Hay otros pulsadores que se llaman pulsador normalmente abierto con set. Hay uno que es con enclavamiento. Los que dicen con enclavamiento o con set son los que cuando uno los aprieta una vez, quedan ahí enclavados, o sea, se quedan quietos en esa posición. Y cuando uno los vuelve a apretar, vuelven a su reposo.
Pues esta vez vamos a utilizar un pulsador normalmente abierto. Entonces vamos a darle clic nuevamente y lo vamos a jalar en la posición donde nos interesa ponerlo. Entonces yo en este momento lo voy a poner aquí entre la mitad de mi fase y el PLC. Lo suelto ahí y listo. Si ven que todavía no se ha seleccionado, le voy a volver a poner ahí porque vamos a utilizar dos enclavamientos. Y ya cuando no quiero hacer nada más con ese enclavamiento, le doy escape y ahí aparece y ya nos sale. Entonces nos quedaron ahí. Tenemos los dos enclavamientos. Le vamos a cambiar el nombre de los enclavamientos. Entonces vamos a dar clic sobre el primer pulsador normalmente abierto. Le voy a poner A. Le voy a dar OK. Y voy a ir sobre el otro y le voy a poner B. Y le voy a dar OK. Y nos debería quedar así. Yo voy a hacer aquí una pequeña movida ahí para que no se me vea tan raro el enclavamiento, pero listo. Listo, entonces tenemos esos dos enclavamientos. Los vamos a cablear de una vez para que vean cómo funciona. Entonces, el pin 13 de todos los pulsadores va a la fase, va a la primera línea. Entonces vamos a ir a cables, cable de fase, y lo vamos a conectar 13 con nuestra fase. Y el pin 14 es la salida, o es donde va a terminar el circuito. Y en ese caso, pues lo vamos a ir conectando a nuestras salidas. Y el primero que debemos conectar es nuestra salida I1. Para ello vamos encima de nuestra salida I1, damos clic sostenido, llevamos hasta el punto y volvemos a llevar. Y vamos a cablear la I2 también, de la misma manera, llevamos hasta donde queremos que dé el giro, que nos tiene que quedar así, listo. Entonces nos debería quedar así enclavado ya, con el mismo cable de línea, cable de fase. Si realizaron bien esas conexiones, entonces cuando le demos simulación, nos debería permitir simular esos enclavamientos, esos pulsadores que tenemos ahí. Entonces, para simularlos, vamos a dar ya con simulación estando, va a quedar como gris, vamos a darle clic sobre el pulsador que queremos simular. Y con que le demos clic ya se nos debería estar encendiendo y apagando la entrada que estamos simulando. Entonces, muchachos, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Van conmigo, muchachos? Yo sí, señor. Sí, señor. Listo. Ya tenemos aquí cableado nuestros dos pulsadores. Ahora vamos a darle stop y vamos a buscar nuestro final de carrera. Entonces, otra vez en contactos. Vamos en contactos, contactores, ¿cómo es que se llama esto? Accionamientos. Accionamientos que están en la segunda barra donde sacamos los interruptores. Y vamos a casi que a la parte de lo último. Hay unos como rodillos pequeñitos y ahí aparece final de carrera normalmente abierto o normalmente cerrado. En este caso vamos a colocar el normalmente abierto. Damos clic sobre ese y ahí nos debería salir. Lo vamos a poner aquí enfrente. Solamente un pulsador de estos, un final de carrera. ¿Y cómo funciona el final de carrera normalmente abierto? Él tiene un rodillo que sensa la salida de un cilindro. Y una vez sale el cilindro,
toca ese rodillo y cierra el interruptor. Es muy parecido a los interruptores que tenemos acá, solamente que este interruptor es por accionamiento manual y este interruptor de aquí es por accionamiento mecánico. Si de pronto no recuerdan mucho de electrónica, qué significaba si era normalmente abierto o normalmente cerrado, entonces los recuerdo. Cuando se habla de que un circuito es normalmente abierto, es que no está conectado directamente, es decir, que inicia en estado de reposo. Y cuando tenemos un mecanismo normalmente cerrado, es que inicia encendido, inicia con el circuito cerrado. Eso genera unas variaciones en la lógica de programación. Si nosotros podemos, por decir algo, si tenemos una parada de emergencia de una máquina, siempre la vamos a tener en estado cerrado, para que cuando se apriete el botón, abra el circuito y desalimente toda la red. Cuando estamos hablando de interruptores, normalmente los tenemos en normalmente abierto, para que cuando nosotros oprimamos, se encienda. Entonces es un poco así. Si queremos que la máquina encienda cuando apretamos el botón, entonces vamos a dejarlo normalmente abierto. Si queremos que la máquina se desalimente de energía cuando oprimamos un botón, tenemos que dejarlo normalmente cerrado, porque siempre va a iniciar prendida, o sea, siempre va a estar conectada a la energía, a menos que nosotros encendamos ese accionamiento normalmente cerrado. Listo, si ya tenemos ese final de carrera normalmente abierto, lo vamos a dar clic y lo vamos a llamar de otra manera. Entonces vamos en C, lo vamos a poner como C y le vamos a dar OK. Y lo vamos a cablear de la misma manera que cableamos los otros interruptores. Entonces vamos a ir a cables, conexión de fase, vamos a ir a nuestro P3. No sé si también tienen el mismo inconveniente. Que preciso. Me quedó muy junto acá y no me va a permitir moverlo mucho. Mientras ustedes van cableando ahí, yo hago aquí unos ajustes para que pueda ponerlo porque me quedó muy junto el diagrama, entonces no me va a dejar cómo moverlo adecuadamente. Y listo, le vamos a dar simulación y vamos a verificar que nos esté funcionando. Entonces vamos a darle clic sobre el C y ahí nos debería estar prendiendo. Entonces el A, el B, el C nos está prendiendo normalmente. Vamos a darle stop y ahora vamos a buscar el sensor. Entonces para buscar el sensor vamos a la segunda línea de la barra de herramientas y vamos a buscar uno que dice detectores. Es un rombo. Está al lado de donde estaban los accionamientos.
Entonces ahí le vamos a dar clic sobre detectores y nos despliega una serie de detectores. Y entonces ahí encontramos detector inductivo normalmente abierto, detector inductivo normalmente cerrado, detector capacitivo, detector magnético y otros detectores ahí que tenemos para utilizar. Nosotros vamos a utilizar el detector magnético normalmente abierto. Entonces damos clic y lo llevamos frente a nuestro C. Y listo. Y este lo vamos a cablear de la misma manera que cableamos los otros interruptores. Entonces vamos a línea, cable de fase, en este caso pin 1 a la fase y el pin 2 irá conectado a nuestro 2. Y a este todavía no le vamos a cambiar el nombre porque quiero mostrarles algo. Vamos a darle simulación y si le damos clic sobre ese pin, sobre ese detector, ya nos va a funcionar. Entonces en este momento ustedes deberían tener ya cableadas 4 entradas y todas se deben estar reflejando en el logo. Quiero que me cuenten si todos estamos en este paso. Listo, creo que ya todos vamos en el mismo paso, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Sí. Yo voy a agrandar aquí un poquito el espacio donde vamos a conectar los actuadores. Y entonces ahora vamos a conectar dos actuadores que normalmente se utilizan en la neumática y lámparas o bombillos como llaman. Entonces, ya tenemos arriba cableado nuestro, si quieren pueden ir guardando, ¿cómo se va guardando? Van a archivo, guardar como y le ponen el nombre del ejercicio que ustedes vayan a utilizar hoy. Entonces yo lo voy a dar aquí guardar como, por si de pronto hay algún inconveniente, y le voy a poner 2, ejercicio 1, clase 5. Y lo voy a dar guardar. Y ya me debería quedar guardado. Si quiero guardar, pues voy guardando ahí donde está ese dispositivo. Listo, en automatización hay dos tecnologías predominantes de poder, por decir algo, de energía que se va a utilizar. Bueno, tres en específico. La electrónica, la eléctrica, que esa está muy generalizada, la neumática y la hidráulica. ¿Cuáles son las características de estas tres? La eléctrica ya la conocemos todos, casi que todos los dispositivos que podemos encontrar se alimentan mediante fluido eléctrico. La neumática es demasiado versátil y nos permite hacer muy buenas automatizaciones por su capacidad y su, digamos, versatilidad. Para producir energía neumática, pues tenemos un compresor que va a llevar nuestro nivel de aire a una presión ideal o va a acumular energía en un acumulador y después se va a utilizar en los diferentes dispositivos o actuadores. Actuadores neumáticos podemos encontrar cilindros, que son pistones que se desplazan en una camisa y generan una fuerza, motores, que son como veletas que están girando por la fuerza del aire, eh, bastidores, que son motores, pero con una restricción de capacidad de giro. Es decir, mientras el motor gira 360 grados, un motor neumático gira 360 grados, el bastidor solamente gira 180, 90, 56, dependiendo del bastidor.
tenemos rieles que pues llevan su pieza de una posición inicial a una posición final. Y pinzas, eso es por lo general lo que tenemos. ¿Qué diferencia hay entre la neumática y la hidráulica? Digamos que en cuanto a tecnología, hacen las mismas funciones. En hidráulica podemos encontrar los mismos dispositivos que encontramos en neumática, ¿sí? Con la diferencia de que la hidráulica se utiliza para elementos de potencia. Si necesitamos hacer algo con mucha fuerza, vamos a utilizar la hidráulica. Si necesitamos algo que sea un poco más manejable, más amigable, entonces vamos a utilizar la neumática. Si necesitamos algo que haga fuerzas de toneladas hacia arriba, vamos a utilizar hidráulica. Si vamos a utilizar fuerzas sobre las libras, kilos por lo mucho, vamos a utilizar la neumática. Y la neumática es mucho más fácil porque el aire no nos cuesta. Lo que nos cuesta es llevarlo a presión. Pero la hidráulica sí nos cuesta el fluido hidráulico y tiene otros componentes para llevarlos a presión diferente. Entonces aquí vamos a utilizar un cilindro como un cilindro simple efecto. Vamos a utilizar una pinza y vamos a utilizar dos actuadores para completar nuestras 4 salidas de aquí. Entonces, si ustedes buscan aquí en la parte superior, van a encontrar al lado de IO, van a encontrar una que dice actuadores neumáticos. Entonces vamos a dar clic en actuadores neumáticos y vamos a ver en los actuadores neumáticos en lo que se despliega dice actuador simple efecto, actuador doble efecto, actuador sin bastidor, actuador con vástago, actuador de giro, pinza, pinza doble efecto y motores neumáticos. Vamos a utilizar el primero que dice actuador simple efecto. Le vamos a dar clic y lo vamos a poner, ahí nos despliega otros símbolos, lo vamos a poner al lado del logo. Ese sí no importa que nos quede separadito, lo vamos a poner al lado del logo. Y si quieren pueden prestarme un momento de atención aquí a la gráfica antes de seguir. Entonces vamos a ver dos componentes. Así funcionan todos los sistemas neumáticos en la industria. Tienen una fuente de poder que es el compresor, tienen un medio de control que son válvulas, tienen, bueno, estas son válvulas las que tenemos acá, y tienen pues el actuador. Estos son la simbología neumática que normalmente se utiliza. Entonces, así como está el triángulo significa, triángulo hacia arriba significa poder, es decir, ahí hay entrada de aire a cierta presión. Este cuadrado con dos, digamos que rectángulos a los lados, significa una válvula. En específico, esto es una válvula 3-2 vías. ¿Por qué 3-2 vías? 3 porque tiene 2 vías porque tiene 2 posiciones de vía, es decir, una entrada, una salida, derecha e izquierda, y 3 porque tiene 3 salidas, 3 pines. Uno de entrada, uno de salida y uno de escape. Precisamente ahí nos dice 1, 2, 3. Y 2 vías porque tiene 2 cajones. Así es como se nombran las neumáticas, no sé si lo han visto de pronto en algún momento, pero pues así es como se nombran todas las válvulas neumáticas. Uno mira cuántas vías tiene, es decir, cuántos cajones tienen y cuántos puntos de conexión tiene. Entonces esta es una válvula 3 porque tiene 3 puntos de conexión, 2 vías. Monoestable porque la escogimos con un retorno. ¿Ven este cilindro que está aquí arriba? Ese es el símbolo del cilindro. Simple efecto. Y se llama simple efecto porque solamente hace un efecto que es el de salir y tiene un retorno. Como estos triángulos que están ahí, significa que tiene un muelle o un resorte que devuelve el cilindro a su posición normal. En la parte superior encontramos un menos A0, menos A1. Estos son detectores magnéticos y van a sensar que el cilindro está en posición de reposo y que el cilindro está en posición de salida. Entonces ya sabiendo esto, entonces vamos a ir un poco más a la profundidad en este tipo de esquema. ¿Cómo funciona este? Como este cilindro funciona con fluido
neumático, es decir, con aire, nosotros no lo podemos conectar directamente a nuestro PLC porque no es eléctrico. Necesitamos conseguir algo eléctrico que nos permita modelar o nos permita manejar ese fluido, y para eso aparecen las válvulas, las electroválvulas. Estas electroválvulas funcionan de la siguiente manera. Vamos aquí a buscar la partecita del video. ¿Están escuchando el audio? Se escucha muy suave. Yo no escucho bien tampoco, se escucha muy suave. Pero mira, vamos a ver si es esto. Para automatizar procesos repetitivos. Por lo tanto, las aplicaciones comunes pueden ser mover un producto de un lugar a otro, presionar o sujetar piezas de un producto. Para entender mejor cómo trabajan los sistemas, empezaremos por el inicio, con el compresor, y siguiendo el proceso hasta la meta final del movimiento. El compresor genera la energía que alimenta el sistema en forma de aire comprimido. Para generar aire comprimido, el compresor aspira aire de su entorno y lo presuriza o confina a un espacio más pequeño, creando la energía necesaria para controlar el sistema. Una vez comprimido, el aire necesita estar seco y limpio, para que las partículas dañinas como óxido o suciedad no obstruyan las partes móviles del sistema. El aire comprimido viajará a través de un tubo o línea al siguiente componente, llamado unidad de preparación de aire o FRL. FRL son las iniciales del filtro, regulador y lubricador, que son piezas comunes que componen la unidad de preparación de aire. Típicamente, la primera unidad en el sistema de preparación de aire es lo que se conoce como separador de líquidos, el cual hace circular o girar el aire utilizando paletas con forma especial. La rápida circulación del aire presurizado elimina la humedad no deseada debido a la fuerza centrífuga. La siguiente unidad es un filtro, el cual elimina aún más las partículas y la humedad en un proceso de 2 etapas. Tal como en el separador de líquidos, una serie de paletas o aspas en el filtro circulan el aire en la primera etapa. En la segunda etapa, el aire pasa a través de una media filtrante llamada elemento con el fin de atrapar los contaminantes no deseados. Una vez que está seco y limpio, es común ajustar el nivel de presión de aire que sale del compresor. Este ajuste tiene un impacto en cuánta fuerza genera el sistema. Una presión más alta permite al actuador ejercer más fuerza, y una presión más baja genera menos fuerza. El regulador logra esto utilizando un ensamble accionado por resorte. La perilla en el regulador ajusta la fuerza del resorte de control para lograr un punto de ajuste de presión deseado. Cada vez que el nivel de presión disminuye por debajo del punto de ajuste deseado, el poppet o la válvula interna abre un camino para que la presión más alta fluya aguas abajo. Esta operación continúa hasta que la presión en el sistema alcanza la presión de ajuste del regulador. En este punto, el poppet o válvula interna se cierran hasta que haya un nuevo flujo de demanda. También es común tener un manómetro en el regulador para que el usuario pueda monitorear la presión del sistema. Finalmente, en aplicaciones específicas tales como motores de aire o herramientas neumáticas, se puede agregar un lubricador para distribuir una fina brisa de lubricante en el aire comprimido, que ayude a lubricar los componentes que siguen el flujo de aire. Ahora que el aire comprimido está limpio, seco y establecido en la presión correcta para la aplicación, el siguiente paso es dirigirlo hacia donde deseamos crear movimiento. Una válvula de control direccional es usada para lograr esta tarea. Esta válvula de control direccional cuenta con una serie de vías internas que pueden conectar el aire que llega al puerto de entrada, con una o dos vías en la salida de la válvula llamados puertos de trabajo. Dependiendo de la posición de los elementos móviles, los cuales típicamente son llamados carretes, el aire será bloqueado para pasar por un puerto y permitirá su paso por el otro. Las secciones altas en el carrete, llamadas discos, impedirán que el aire avance por un camino, mientras que las secciones inferiores del carrete, llamadas surcos, permitirán el flujo a su alrededor para avanzar a uno de los puertos de trabajo. En este tipo de válvulas tan común, cuando la unidad no está accionada, el carrete es forzado hacia el lado izquierdo de la válvula por un resorte.
En esta posición usted puede ver que este disco impide que el aire salga por el puerto de trabajo número 4 y en cambio es forzado a salir por el puerto número 2, debido a que el surco en la sección inferior del carrete permite que el aire fluya y pase al puerto de trabajo número 2. Para cambiar la dirección del aire hacia el puerto de trabajo número 4, la válvula debe estar accionada. En la mayoría de los equipos automatizados, un PLC o controlador lógico programable dará la orden a la válvula para cambiarla mediante una señal eléctrica. Cuando llega una señal en un componente de la válvula llamada bobina del solenoide, se crea un campo magnético que atrae hacia ella una pieza central llamada émbolo. Cuando el émbolo no está asentado, permite que el aire del interior de la válvula, conocido como presión piloto, empuje este carrete hacia la derecha. Una vez que este carrete llega al extremo derecho de la válvula, el disco o secciones altas cierran el paso hacia el puerto de trabajo número 2 y en cambio dirige el flujo de aire comprimido hacia el puerto de trabajo número 4. Cuando se elimina la señal del PLC, también se elimina la fuerza generada por el electroimán. En tal punto, el resorte del émbolo vuelve a su estado inicial, lo que elimina la señal de aire que empuja este carrete. El resorte del extremo opuesto devolverá este carrete a su posición predeterminada una vez más, dirigiendo el aire de regreso por el puerto de trabajo número 2. El PLC ahora puede dirigir el aire a cualquier puerto que se necesite cuando sea necesario. El siguiente componente en el sistema, el actuador, nos permitirá realizar un trabajo útil con el aire comprimido que limpiamos y redirigimos. En la mayoría de las aplicaciones, el propósito de cambiar la dirección del aire comprimido con la válvula es generar movimiento en diferentes direcciones. Parker fabrica una amplia variedad de actuadores o cilindros, como también se les llama comúnmente. Ellos convertirán el aire comprimido en movimiento. Estos tipos comunes de cilindros son con final de vástago mostrados aquí. El actuador creará movimiento utilizando la energía del aire comprimido suministrado por la válvula de control direccional. Podemos ver que el puerto de trabajo número 4 está conectado a la parte posterior o tapa en el extremo del cilindro. Cuando el aire comprimido empuja el pistón, es forzado a moverse hacia adelante adentro de un tubo que comúnmente se llama camisa del cilindro. El pistón está unido a un vástago que se extenderá como resultado de la fuerza generada por el aire comprimido que actúa sobre el pistón. El actuador continuará moviéndose en esa dirección hasta que alcance su límite físico o si la resistencia a la fuerza comúnmente llamada carga es mayor que la fuerza del aire comprimido, en cuyo caso el regulador de presión puede ajustarse a una presión más alta. Ahora que hemos completado la extensión, necesitaremos un método para retraer el actuador a su posición inicial. La válvula de control direccional logrará esto, cambiando la dirección en que fluye el aire comprimido desde el puerto de trabajo número 4 al puerto de trabajo número 2. El puerto de trabajo número 2 se conecta al extremo de la cabeza del actuador, y cuando el aire comprimido empuja en el lado opuesto del pistón, invertirá la dirección del vástago del pistón. Este movimiento inverso se suele denominar retracción. Para que este actuador expulse el aire que contiene el cilindro, este debe de ir a algún lugar al que comúnmente se denomina escape. El aire de escape se ilustra con el color rojo y se muestra saliendo del cilindro, fluyendo de vuelta a través de la válvula, hacia afuera del silenciador y al exterior en la atmósfera. Este sistema puede repetir este proceso tanto como el PLC le indica que mueva las cosas del punto A al punto B, por ejemplo. En este ejemplo, el PLC le dice al actuador que mueva este producto enviando una señal a la válvula de control direccional, que está usando aire comprimido limpio y seco para alimentar el actuador. La neumática también se usa comúnmente para sujetar dos componentes juntos en un proceso de ensamble, para ayudar a formar un producto terminado. A través de la combinación de los productos de preparación de aire, válvulas y actuadores de Parker, existe una amplia gama de aplicaciones que pueden ser resueltas. Visítenos en parker.com/mx para explorar todos los... Bueno, publicidad no pagada de esa empresa, pero tiene un video muy bueno. Entonces yo creo que con esto ya les quedó un poco más claro cómo funcionan los sistemas neumáticos y por qué necesitamos esa válvula. Entonces esa válvula que ustedes vieron allá en el video es esta misma. Bueno, en este caso pues tenemos una 3-2 vías. La que se vio en el video era una válvula 3-5 vías, porque tenía 4 accionamientos y 2 accionamientos de vía y 5 escapes. Y como lo vieron, para accionar este tipo de válvulas se necesita un solenoide o una bobina. Esa bobina es la que vamos a conectar a este PLC, una bobina de solenoide para que active nuestro cilindro.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a darle clic sobre el cilindro y él nos va a habilitar unas funciones ahí. Entonces va a decir nombre, velocidad y bueno. Entonces vamos a dejarle el nombre, lo vamos a cambiar como A. Y vamos a buscar, ahora, y vamos a buscar también en ese mismo cuadrado, vamos a buscar uno donde dice electroválvulas. Y ahí nos encontramos una que dice 3.2 monoestable, 3.3 bloqueadas y 3.2 biestable. Cuando dice monoestable es que solamente tiene un soleroide, es decir, que solamente va a activar uno de los lados, una de las compuertas de trabajo. Cuando dice que es biestable es que puede activar las dos compuertas de trabajo. En este momento nos interesa que solamente active una compuerta de trabajo. Precisamente cuando la escogemos monoestable nos va a decir que expandir es A+. Entonces le vamos a quitar ese simbolito que dice como guión anterior y lo vamos a dejar solamente A mayúscula más. ¿Listo? Entonces vamos a escoger 3.2 monoestable y le vamos a colocar expandir A+. Y lo vamos a dar OK. Entonces nos deberá quedar una más, el A, y listo. Ya estando aquí, ¿recuerdan estos sensores magnéticos que yo les dije que aparecían aquí atrás? Así es como se nombran, A0 o A1. En este caso porque esto es A. Este es el cilindro A y vamos a A0 que es el reposo y A1 que es la salida. Yo aquí puse un sensor neumático, un sensor magnético en la parte superior, ¿se acuerdan? Entonces, en teoría deberían coincidir con los números. Si ustedes quieren, le pueden cambiar a este sensor el nombre para que coincida con uno de estos. Sin embargo, este simulador no simula esa interacción. Entonces lo podemos dejar así, no hay problema. Sino que quería que ustedes supieran que si uno necesita conectar uno de estos sensores magnéticos a nuestra entrada de PLC, lo hace de esta misma manera. Estos sensores tienen conexión directa a fase y a señal. Entonces, listo, ya tenemos aquí nuestro cilindro. Ahora vamos a buscar en estos mismos componentes neumáticos, vamos a buscar la pinza. La pinza simple efecto. La vamos a dar clic y la vamos a llevar precisamente al lado de nuestro cilindro. La vamos a dejar ahí. Precisamente esta viene igual con los mismos componentes. Y vamos a hacerle las mismas selecciones que habíamos hecho antes. Entonces vamos a dar clic. Esta vez no va a ser A, sino va a ser B. Le vamos a poner B mayúscula, el nombre. Vamos a decir que es una monoestable y que en vez de A más va a salir A B más. ¿Listo? Entonces le cambiamos el nombre a B y le vamos a decir que es monoestable y le vamos a poner B más, en expandir B más. Y le vamos a dar OK. Esto nos debería quedar así. ¿Cómo vamos, muchachos? Hasta ahí bien. Listo, perfecto. Entonces, ahora tenemos que colocar nuestro componente electrónico que nos accione estas válvulas que están acá. Y esas son, precisamente esas se buscan como solenoides, pues ya les informo, que no me acuerdo dónde están. Listo, las buscamos como bobinas. Vamos a buscar ahí precisamente al lado de detectores. Encontramos bobinas, señalizaciones. Damos clic y se nos desplegará otra
y vamos a buscar una que se llama bobina electroválvula. Cuando encontremos la bobina electroválvula le vamos a dar clic derecho, un clic, perdón, y la vamos a poner justamente debajo de nuestro pin 2 de la entrada 1 y vamos a hacer lo mismo pero con el pin de Q2 de Q2. Entonces vamos a quedar Q1 y Q2. Si quieren lo pueden mover ahí un poquitico para que no se confundan. Entonces esta misma cosita que se ve aquí, esta electroválvula, esta solenoide que está aquí, es el mismo que encontramos en nuestro sistema aquí en las electroválvulas. Es este mismo. Si ustedes lo ven, coinciden las señales que tenemos acá. Y para que esto nos funcione, pues tenemos que cambiar. Entonces vamos a ir a la primera electroválvula, vamos a dar clic y le vamos a cambiar el nombre. Y vamos a decir que esa electroválvula es A+. Le vamos a dar OK. Y vamos a ir a la segunda electroválvula y le vamos a cambiar el nombre a B+. Y le vamos a dar OK. ¿Listo? ¿Y cómo se hace esta conexión? Se hace exactamente igual como hicimos las conexiones de la parte superior. Entonces vamos a cables. Vamos a buscar primero el que dice cable fase. Y en este caso, para cable fase, vamos a conectar los que dicen A1. Lo vamos a conectar al pin 2 de la entrada o de la salida que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, vamos a conectar pin 2 de Q1, clic sostenido, y lo vamos a conectar a uno de nuestra electroválvula A+. Y lo mismo vamos a hacer con el pin 2, pero de la salida Q2. Listo. Y en la parte de abajo debemos conectarlo a nuestro neutro. Entonces vamos y cogemos un cable neutro, conectamos A2 a neutro. Y nos debería quedar así conectado. Con esto ya cableamos nuestras electroválvulas. Ahora tenemos que colocar nuestros bombillos. Ahí mismo donde sacamos nuestras electroválvulas, vamos a buscar uno que se llama piloto señalización. Es un circulito con una X en la mitad. Le vamos a dar clic derecho y lo vamos a sacar aquí debajo de nuestras entradas. Y este va a ser 2 nuevamente. Y listo. Vamos a modificar nuestro primer piloto. Le vamos a dar esto y no lo vamos a llamar, lo vamos a llamar C. O bueno, no lo vamos a llamar C, este lo vamos a llamar P1, de piloto 1. Le vamos a dar que color verde, ok. Y vamos a darle clic sobre el otro y vamos a llamarlo P2. Pero que este sea de color rojo. Y le vamos a dar OK. ¿Listo? Y tenemos que hacer las mismas conexiones. Entonces vamos a nuestro cable, línea de fase, conectamos el pin 2 de la salida C3 al X1 de nuestro P1 y conectamos el pin 2 de nuestra salida Q4 al X1 de P2. Y terminaremos el circuito con los neutros. Neutro a neutro. Listo, muchachos. Mientras ustedes hacen ese cableado ahí, me les pido un permisito, ya vuelvo.
Muchachos, ¿cómo vamos? Yo voy bien. Bien también. Perfecto. Y Vanessa, Bien, también. listo. Entonces ya tenemos conectados nuestros sensores y nuestros actuadores. Ahora sí vamos a hacer la primera comunicación del PLC con lenguaje ladder. Para eso pues tenemos que hacer el diagrama del lenguaje ladder. Entonces vamos a buscar precisamente antes de donde dice IO, hay uno que se llama ladder. Está al lado de lógica, dice ladder. Vamos a darle clic sobre el ladder y se nos deberá adjuntar otras herramientas. Si quieren, yo les voy contando cada una de las herramientas para que las vayan identificando. ¿Cómo funciona el lenguaje ladder? El lenguaje ladder funciona como un diagrama de contactos donde se comunica la fase de línea con la fase de neutro. Y para eso tiene ciertos componentes. Uno de sus principales componentes es el contacto normalmente abierto, que es el primero que encuentran ustedes ahí a mano izquierda. Después tiene el contacto normalmente cerrado. Flanco ascendente, flanco descendente son líneas de programación. Asignar es una bobina. O sea, físicamente se representa así, pero físicamente es una bobina que se enciende como las que tenemos aquí abajo en electroválvulas, pero ahí asignar es una bobina que se enciende y genera paso corriente. Set, la bobina con set es una bobina que mantiene memoria. La bobina con R o reset es una bobina que mantiene apagado el sistema. Después aparecen biestable, divisor binario, temporizadores a la conexión, que son dispositivos que van contando un tiempo antes de desconectar la bobina. Temporizadores a la conexión son dispositivos que van contando un tiempo antes de conectar la bobina. Y temporizadores intermitentes, tenemos otros temporizadores y tenemos algunos contadores y algunas lógicas. Ahorita en el concepto más básico, o sea, aquí no vamos a programar a gran escala, sino lo vamos a programar en cohesis. Pero aquí, para fines del ejercicio, vamos a hacer una programación de lo más sencillo, que es prender LEDs o prender electroválvulas. Entonces, para poder hacer la línea de programación primero, entonces tenemos que sacar la fase de línea y la fase neutra. Al finalizar esas cajas de herramientas encontramos uno que se llama alimentación positiva, alimentación negativa. Entonces vamos a sacar primero alimentación positiva, clic y la ponemos en la parte superior de nuestro diagrama. Y ahora vamos a sacar alimentación negativa y vamos a hacer un paralelo y lo vamos a dejar así como, digamos, hasta donde termina la pinza, que nos quede un poquito larga. Le vamos a dar ahí. Entonces nos debería quedar en la parte superior de nuestro diagrama de trabajo un más y un menos. Ahí mismo en esa caja de herramientas, ahí dice cable positivo y cable negativo. Entonces vamos a coger el cable positivo, clic sostenido sobre donde dice más y lo vamos a jalar hasta abajo. Hasta cierto punto que no se vaya a chocar con nuestro diagrama del cilindro. Y lo mismo vamos a hacer con el cable negativo. Y nos debería quedar así como lo tenemos en la imagen. Entonces tenemos digamos que un cuadradito, un cajón, por un lado una fase y por el otro lado el neutro. Esto en la programación quiere decir que cuando se ingrese en el programa, se va a alimentar por la línea positiva. O sea, el programa se va a alimentar de energía por la línea positiva y todo lo que esté aquí entre estas dos paralelos se va a ejecutar de acuerdo a lo que nosotros tengamos programado. Ahora, ¿qué nos interesa hacer? Nos interesa encender estas dos piezas de aquí y estos bombillos. Entonces vamos a sacar, y para eso tenemos 1, 2, 3, 4 entradas. Vamos a hacer esas 4 entradas.
Entonces, primero vamos a sacar un contacto normalmente abierto. Es el primero que nos aparece en esa caja de herramientas del ladder. Dice NA. Vamos a dar clic y lo vamos a soltar sobre la primera fase, sobre la fase positiva. Si queremos, vamos a hacer lo mismo con el otro. Esto lo tenemos que hacer 4 veces. Listo. Les debería quedar algo así. 4 veces, ¿por qué? Porque tenemos 4 entradas. Y vamos a accionar estos actuadores que tenemos aquí abajo con 4 entradas. Entonces, ahora debemos hacer corresponder este nombre de esta entrada, o sea, este nombre de este contacto, con las entradas. Entonces, vamos a darle clic y vamos a cambiarle el nombre a lo que tenemos. Entonces, uno se llamará A, el otro se llamará B, el otro se llamará C, y si quieren le pueden cambiar el nombre a ese interruptor magnético para que nos quede AD. Vamos aquí al interruptor magnético, le cambiamos el nombre y le ponemos D. Ahora bien, ya nos quedó ahí los 3 contactos. A, B, C y D. ¿Listo? Ahora tenemos que encenderlas cuando esto esté prendido. Entonces vamos a ir también ahí en ladder, en diagrama ladder, vamos a buscar el que dice asignar. Vamos a coger el asignar y lo vamos a poner enfrente de nuestros contactos. Entonces lo vamos a hacer lo mismo, A, B, C y D. Vamos a sacar 4 asignar. Y esta vez vamos a cambiarles esa letra que tiene ahí por Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces vamos a ir, le cambiamos Q1, al segundo lo cambiaremos por Q2, al tercero lo cambiaremos por Q3, perdón, y al cuarto lo vamos a cambiar por Q4. Listo. Ahora tomamos el cable rojo, cable positivo, y unimos eso. Unimos nuestras líneas, nuestros contactos normalmente abiertos con nuestras asignaciones. Y las asignaciones con nuestro neutro. Y les debería quedar así. Entonces tenemos 4 contactos normalmente abiertos, nombrados como A, B, C y D, y 4 asignaciones nombradas como Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Estamos igual, muchachos? Listo. Sí, señor, un momentico y ya, por favor. Listo. Les voy a esperar ahí, les voy a poner aquí el diagrama para que se guíen. ¿Cómo nos debería quedar? Cuando ya tengan esas conexiones realizadas, pues le dan simulación. Y bastará con ir a mirar qué pasa si encendemos o si le damos clic a nuestro A1, a nuestro interruptor A. Debería activarse nuestra señal Q1 y sacar el cilindro.
Si yo suelto, eso vuelve a su normalidad. Ahora con B. Bueno, se está activando la señal, pero algo le pasó a nuestra pinza. Entonces voy a mirar aquí nuestra pinza. B más, listo. ¿A ustedes sí les funciona? ¿Ve? ¿Sí les funciona la pinza? No, señor, a mí no me funciona tampoco. Ah, listo, le vamos a colocar B menos. Listo, le van a dar stop, van a ir a su válvula, a la pinza, y en vez de, le van a dejar monoestable, en vez de expandir B más, le van a poner B menos. Le van a dar OK. Y en la bobina le van a poner al nombre B menos. Y ahí ya debería funcionarle. ¿Ese signo representa algo, tiene algo que ver con la acción Sí, que señor. realiza la pieza? Si ese signo se asocia, recuerdan ustedes las válvulas que vimos en el video, tenían una entrada de trabajo 4 y otra entrada de trabajo 2, ¿sí? Por lo general, dependiendo de la válvula, está normalmente abierta la entrada de trabajo 4, como en el caso del cilindro, está normalmente abierta la entrada de la 4. Cuando en un diagrama, cuando se dice A más, es porque está saliendo el cilindro. Cuando se dice A menos, es porque está entrando el cilindro. En este caso de la pinza, el diagrama tal vez esta válvula nos está mostrando que no está o sea, el reposo está abierto. Es decir, que siempre va a estar abierto. Entonces nos toca cerrarla, A menos. Nos toca decirle que se cierre. Entonces, ese menos indica la posición y ese más indica la posición de la pieza. Más para que está activo y menos para que está abajo, o está adentro o está afuera. Eso es el más que representa ese símbolo ahí. Entonces, esta pieza posiblemente está normalmente abierta. Nosotros tenemos que hacerle cerrarla. A cambio, el cilindro está normalmente adentro. Tenemos que sacarlo. Disculpe, ingeniero, a mí no se me acciona el cilindro. No sé de pronto qué conexión hice mal. El cilindro. Sí, señor. Listo, dar stop y verificamos si lo tienes igual. Entonces vamos a dar clic sobre el cilindro y el nombre tiene que ser A. Donde dice electroválvula, tiene que estar en monoestable. Sí, señor. Expandir A más. Sí.
Listo, ahora vamos a la electroválvula, a la primera, y el nombre debe ser A más. Sí, Listo. ¿Así no te funciona? no, así no me funciona. Pero sí se Hay está, simulación y listo, sí se se está queda accionando. arriba, en la partecita de arriba del circuito, se queda ahí en azul. O sea, No se solamente, acciona. o sea, aquí queda en azul, arriba. Sí, señor. Pero sí se está accionando la entrada. Sí, la uno y la I1 y la Q1. Ok. Y no se acciona. Si quieres, voy a dejar de compartir la pantalla y me compartes tu pantalla, por favor. Y ya comparto que estoy en voz desde el celular y el programa así en el computador. Ya en un segundito comparto. No, estoy desde el de mi hermana. Bueno, voy a compartir desde el Zoom de mi hermana, que sé que está con el computador. No sé si están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, ahí se ve. ¿Puedes darle simulación? Manténlo prendido, por favor. O sea, manténlo ahí con clic sostenido. ¿Y las otras sí se están funcionando? No, yo probado. No, ninguno me está funcionando. No sé si de pronto es que conecté algo mal acá. ¿Con qué cables No, ahí, se ahí unían está estos? bien. Creo que es aquí abajo donde estás conectando las electroválvulas. Tú lo conectas, este tiene un cable rojo arriba. Este. Sí, señor. O un cable gris. Este lo hizo con cable de fase. Con cable de fase. Ajá. Sí, es que precisamente es ahí donde está el error porque no estaba conectando directo. Por eso no funciona acá. Lo borro y lo vuelvo a cablear. Sí, sí, posiblemente sea ahí el error. Con el cable de fase lo vuelves a cablear a ver si de pronto. Pero cablea el primero y miras a ver si funciona. Si no, pues de pronto es otra cosa. Arriba está bien cableado, porque ahí nos está botando eso. Eso, si quiere darle ahí simulación, a ver si de pronto ya simula esa entrada. Y darle en el A. Ah, ya sé dónde está.
está cableado, la fase de que entran a los pin 1 está mal cableado. Creo que está sobre el PLC y tiene que estar afuerita. Abajo, en la parte de abajo, en donde están las Q1, si ves que la línea está sobre el PLC, tiene que estar por afuerita. Ah, ya. Sí, ya sé por qué, porque corrí el PLC un poquito para abajo para darle más espacio acá y las líneas no se corren, sino se... No, o sea, sí, no se corren, quedan ahí. Ah, ok, sí, no me había fijado en este pedazo. Y listo. Bueno, ya cuando lo modifiques, ya. Listo, ya dejo de compartir en ¿Cómo dejo de compartir? Listo. Listo, muchachos. Ese es el ejercicio. Ustedes pueden exportar eso como PNG, PDF o lo pueden guardar así. Entonces ya ahí tienen otro aspecto. Y esta es la introducción al área. Entonces ahí ya, así, con esto, ya con esta información, después ya sabemos cómo cablear, cómo es que se cablean las entradas y cómo se cablean las salidas. Ahora sí podemos entrar de lleno a lo que es la programación. Entonces la otra clase vamos a hacer la programación del encodesis. Para el juez no tienen problema, ¿cierto? O algunos sí tienen algún problema con el juez. No, señor, pues por mi parte yo no tendría problema. Listo, yo creo que pues no tenemos problema. Yo no sé si los otros compañeros se vayan a conectar. Sin embargo, pues continuamos y terminamos el curso con los que estamos acá. Em, bueno, este ejercicio ya les queda a ustedes. Ya la otra semana ya no vamos a ver esto que es conexiones, porque pues aquí ya se acabó, digamos, el tema de conexiones. Así se van a hacer las conexiones de un PLC por lo general en todos los aspectos. Después ya empezamos a hacer el tema de la programación, que sí es aquí en este tema en específico, o sea, acá con la programación ladder y ya después con una programación un poco más avanzada. Bueno, como aspecto ya voy a robarles estos 4 minuticos antes de irnos. Recuerdan que yo les había comentado que precisamente este curso había salido con la idea de fomentar una investigación en mi otra universidad, en La Salle, donde yo me encuentro estudiando la maestría. Precisamente debo hacer unos análisis frente a la enseñanza de estos temas y para ello pues estoy grabando, primero que todo grabando las sesiones, o sea, las clases, y segundo, debo hacer unas entrevistas. Esas entrevistas las tengo planteadas para hacerlas al finalizar el curso. Digamos que mi favor o lo que les quería pedir el favor era que me pudiesen colaborar con esas entrevistas. Unas entrevistas de 30 minutos donde yo busco identificar las dificultades que hay frente a este tema de programación y de automatización. Esto encaminado a hacer una aplicación app para la automatización y la programación, o sea, para la enseñanza. Este tipo de entrevistas me lleva a que ustedes me den consentimiento informado sobre la información que van a ver tanto en las observaciones como en las entrevistas. Por eso les traía este formatico que tengo aquí, que si muy amable ustedes me lo pueden hacer, pues me lo pueden diligenciar y me lo pueden hacer llegar por correo. Que digamos que esto es lo que me valía a mí la investigación ante la universidad. Y este formato, pues ahí ya tiene digamos que una serie de indicaciones de qué se hace con la información que se tiene de las entrevistas y se tiene de las observaciones. Esto es netamente de carácter académico, por eso no tiene ningún costo el curso. Este curso pues tiene certificación, precisamente cuando ustedes me llenen este formatico, pues yo de aquí saco los datos para hacerle la certificación por parte de la empresa AUCA, la certificación de participación del evento.
Entonces, ahí si quieren, los voy a juntar aquí al chat para que ustedes por favor lo tengan ahí. No sé si tienen alguna pregunta sobre ese tema. Entonces, si quieren lo miran, lo leen ahí y me lo pueden hacer llegar pues vía correo. La firma puede ser digital, no hay lío. Más para que yo tenga ahí digamos que el sustento de anexos que tengo que entregar de la investigación. Entonces me dicen si ya les llegó de pronto aquí si ya les llegó aquí al chat de la sesión. Listo, yo ya lo puedo descargar. Listo. Realmente les quedaría muy agradecido si me pueden colaborar con esas entrevistas y con esa información. No nos demoraríamos mucho. Hoy no, pues ya cuando finalicemos yo les estoy contando. Pero digamos que esto para poder hacer la investigación sí es necesario que lo tenga como sustento de la fase investigativa. Listo, sí, señor, no hay ningún problema. Listo, perfecto. Entonces, listo, Ingeniero, nosotros- yo no puedo ver el archivo, no me aparece en el chat, no sé qué pasa con mi chat. Interesante. Ya les envío entonces al correo de todas maneras para que lo tengan ahí. Hacer aquí redactar. A ver, ¿dónde tengo los correos? Carlos, te lo envío al del Agustiniano. Sí, por favor. Y a Karen también, ¿cierto? Digo a Vanessa. Creo que ya no está. Ok. Y Brian, ¿te lo envío al correo o ya lo pudiste descargar? Yo ya lo pude descargar. Ok. Listo, ya lo envío.
Y bueno, muchachos, entonces eso ha sido por hoy. Si quieren pueden ahí seguir jugando con ese software. Recuerden, la clave está en la carpetica, entonces si lo van a volver a abrir, siempre que se va a volver a abrir, toca darle la clave. Y si quieren abrir un documento guardado, que ustedes lo tengan ahí ya guardado, digamos cuando guardaron esto, abren el software o ejecutan el software y le dan abrir. Cuando le den a abrir, buscan en la carpeta donde estén, le dan aquí tipo de archivo todo, todos, y van y buscan el archivo que ustedes hicieron. Y ya pues con eso les abriría el otro ejercicio y les queda ejecutable para que hagan. Para que lo modifiquen y lo trabajen ahí como está. Pues no sé si tienen alguna pregunta o ya podemos dejar así por el día de hoy. Yo por el momento no tengo ninguna pregunta. Brian. Por mi parte tampoco. Listo, perfecto. Listo, muchachos. Entonces agradecerles por la participación. Gracias por, digamos, que esa constancia que han tenido durante el curso y espero tengan un buen fin de semana.